Porque es lo que te decía, ¿no? Yo pienso, yo lo digo, hay gente que me dice, sí, es que la gente no se da cuenta. Y yo no pienso que la gente no se da cuenta. Yo pienso que en algún momento la gente sí es totalmente lúcida de lo que está pasando, pero no interviene porque en el fondo le conviene lo que está pasando. Es decir, le conviene que continúe la discriminación para que nada cambie. Es decir, que se mantenga el mismo status quo, ¿no? Esa expresión en latín que significa el estado equilibrado, la misma situación, que se mantenga el status quo y que no cambie nada, que todo siga igual. Y evidentemente la discriminación de unos significa el privilegio de otros. Entonces, al ser indiferente a la situación, en el fondo está siendo tan culpable como el que discrimina. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú dejas que la discriminación continúe, en el fondo está siendo culpable y además no solamente eres responsable o culpable, no sé cuál es la palabra exactamente, pero en fin, no solamente estás siendo culpable o responsable, sino que además en el fondo estás contento de que esa discriminación se perpetúe para que tu espacio de poder no cambie, tu espacio de privilegio no se vea afectado. ¿Alguna vez has estado en una situación en donde hayas observado un acto de discriminación? ¿Hizo algo al respecto? O sea, he estado presente en muchas situaciones de discriminación en mi vida, creo que quizás casi cotidianamente. En algunas ocasiones he intervenido, en otras ocasiones no he intervenido. O sea, depende también de todas las circunstancias, ¿no? Hay ocasiones en las que puedes, hay ocasiones en las que no puedes. Las que veo más cotidianamente son las del sexismo, ¿no? Contra las mujeres. Y eso lo veo siempre, ¿no? Como desde el hombre que chifla a la mujer que pasa, que la ve como objeto, ¿no? Que no se pregunta si a esa mujer le estará afectando o no, que es irascible, pasando por las situaciones de racismo obvio, ¿no? De la empleada, la patrona de la casa, etc. En algunos casos intervienes, en otros casos no sé, o sea, a veces no, es difícil intervenir. Y otras veces eres inconsciente también, o sea, no te das cuenta que está habiendo una situación de discriminación y no te das cuenta porque tienes la discriminación integrada. ¿Entiendes? O sea, asientes con la cabeza que te parece algo normal porque en el fondo no te das cuenta. O sea, no es que no te des cuenta, sino que ya has integrado la discriminación. Creemos que la indiferencia y la falta de respeto hacia el otro es el punto de partida para muchos de los problemas que afectan al Perú, tales como corrupción, evasión de las normas de tránsito, contaminación, falta de interés del gobierno por los menos favorecidos, etc. ¿Estaría usted de acuerdo con esta hipótesis? ¿Por qué? O sea, a ver, indiferencia sí definitivamente hay. Falta de respeto hacia el otro es lo mismo que indiferencia en el fondo, ¿cierto? La indiferencia es el primer paso de la atrocidad, ¿no? Es negar que el resto tiene los mismos derechos que tú, o negar que el resto está pasando por una situación difícil. O sea, la indiferencia en el fondo es negación. Y yo pienso que lo que decían hace un ratito en la otra pregunta es que no hay gente que no se dé cuenta. Yo sí pienso, estoy convencido que la gente se dé cuenta. La gente se da cuenta, pero hace lo que más le conviene. Como también en un sentido me parece que es absurdo decir que la gente pobre es manipulada, ¿no? Votan por el primero que le traiga una bolsa de arroz y que es manipulada. Eso es absurdo. La gente pobre tampoco es manipulada. La gente pobre vota con conciencia por aquel candidato que por último viene a ofrecerle una bolsa de arroz y es lo que le conviene. Entonces es absurdo, pero también es, en el mismo sentido, responsable el que peca, entre comillas, por omisión, ¿no? El que no hace, y llevándolo a temas de, por ejemplo, tú has mencionado evasión de las normas de tránsito, por ejemplo, contaminación, etcétera, etcétera, que ya tienen que ver con civilidad. O sea, creo que uno de los grandes problemas del Perú es que no se ha desarrollado la idea de ciudadanía. La ciudadanía entendida como
pertenecemos todos a una misma ciudad, a un mismo espacio, y por lo tanto tenemos que compartir deberes y derechos. Y esa idea de compartir deberes y derechos es problemática en el Perú porque en todos los sentidos, quiero decir, desde las clases sociales más privilegiadas que han tenido acceso a toda la educación del mundo, hasta las clases sociales menos privilegiadas económicamente y que han tenido menos oportunidades de educación, la ciudadanía es algo conflictivo, ¿no? Desde los primeros que he mencionado, los más favorecidos que no consideran que el otro tenga derechos, o por lo menos no lo hacen valer, hasta los otros que no consideran que ellos mismos tienen derechos, no sé si me entienden. O sea, unos consideran que los otros no tienen derechos y aquellos que no tienen derechos se creen ese rollo de que no tienen derechos. Entonces, todo eso termina afectando a la civilidad y la posibilidad de convivir juntos. Entonces, definitivamente, sí estoy de acuerdo con eso. Ahora, evidentemente es algo mucho más complejo que simplemente decir la indiferencia, la falta de respeto, etc. ¿Alguna vez has sido víctima de discriminación? A ver, yo he vivido muchos años en Francia y he sido víctima de discriminación en Francia, pero una discriminación estructural. Es decir, no tenía derecho a votar, a pesar de vivir muchos años en Francia. Antes de nacionalizarla, ¿no? Cuando nacionalicé eso cambió, pero antes sí, o tener que tener un permiso de trabajo, o no poder trabajar más allá de un cierto número de horas. Entonces, yo opino que eso es una discriminación estructural. La misma discriminación estructural la vivo aquí en el Perú, porque como soy homosexual no tengo derecho a casarme con otra persona del mismo sexo, por ejemplo, no tengo derecho a adoptar, no porque quiera hacerlo, ¿verdad? Simplemente porque no tengo derecho. Entonces, de alguna manera, sí soy víctima de una discriminación estructural. También he vivido, sí, en el Perú también, por mi condición, por mi orientación sexual. Ahora, también he vivido situaciones de discriminación cuando alguna vez me han dicho maricón, alguien que no sabía, y lo he hecho con la voluntad de molestarme. O sea, entre comillas, porque importa cuál sea mi reacción, entonces, ¿no? Esa ha sido la voluntad. Y por último, eres también discriminado. La discriminación racial también la he vivido de otra manera, ¿no? Desde el hecho de ser blanco, pero que lo entiendo también en un país en el que el blanco es el que ha discriminado a toda la vida. Entonces es una discriminación como pasiva, ¿no? En el otro sentido. Entonces, creo que debe ser muy poco, o sea, no creo que exista algún ser humano que pueda afirmar no haberse discriminado. Ahora, el punto es cómo entiendes la discriminación, por un lado, y si una vez que eres discriminado, eres capaz de asumir que la discriminación está mal o adhieres a las políticas de discriminación y te conviertes tú al mismo tiempo en un discriminado. Eso es lo que puede pasar con la discriminación, que te hace reaccionar de manera muy frontal y rechazar la discriminación, o en algunos casos te convierte a ti mismo en un discriminado para no ser discriminado. No sé si me entiendo. Bien. Claro, el discriminado muchas veces se convierte en discriminado. ¿Tiene alguna última opinión que quiera dar sobre la discriminación? Sí. Que somos nosotros actores, ¿no? Que no tenemos que esperar solamente acciones del Estado, del gobierno. Creo que es un acto de todos los días también, luchar contra la discriminación. Estar conscientes, denunciar, afirmar, no tener miedo de defender cuando estamos en grupo a otra persona que está siendo discriminada, por ejemplo. Muchas gracias.